y busquemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 12. Génesis, hermanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. ¿Listos? Leemos la palabra del Señor, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos, hermano, y oren por mí para que Dios me ayude a predicarles en esta mañana. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad de permitirnos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra. Necesito en este momento tu ayuda, la guía de tu Espíritu Santo, el temor en mi corazón para predicar cosas que vivo en lo secreto de mi vida, en lo íntimo de mi hogar. Ayúdame, Señor, para que mis hermanos puedan hallar gracia, Señor, en mí, yo en ellos. Nos edifiquemos juntos, Señor, con tu palabra, Señor. Que ese es el propósito principal. Dice tu palabra que los ministerios que dejaste de enseñanza es para ir perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, Señor. Y a ti te ha placido depositar en mí, que soy un vaso de barro con tantas fallas, Señor, el don de poder transmitir esta palabra a mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar en pie. Pueden sentarse. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre el Pentateuco que iniciamos la semana pasada. El tema es Génesis, los patriarcas. Amén. Ese es el título que estaremos viendo el día de hoy. Es el tema 2 de nuestra serie, porque el tema 1 fue la semana pasada, y al mismo tiempo, hermano, es el tema 2 de Génesis, porque vimos a Génesis una parte la semana pasada. No sé si se recuerdan, estuvimos hablando, hermanos, de Génesis, la creación. Así que el día de hoy, hermano, vamos a ver Génesis, los patriarcas, que es la parte 2 del Génesis. Dijimos, hermanos, la semana pasada que el Pentateuco es toda esta porción de la Biblia que va desde el Génesis hasta Deuteronomio. Son 5 libros. Ese es, hermano, todo el Pentateuco. Fíjese que el autor tradicionalmente se sabe que es Moisés. El mismo Señor Jesucristo, cuando citó cosas del Pentateuco, dijo, porque Moisés dijo o escribió cosas como estas. Cuando Moisés escribió, hermanos, el Pentateuco, que el Señor lo usó para escribir el Pentateuco, no fue la intención de Moisés escribir 5 libros. ¿Okay? Él escribió el Pentateuco como un solo documento, desde el Génesis, cuando él comenzó a escribir, hasta Deuteronomio, justo antes de morir. La parte final de Deuteronomio sabemos que no la escribió Moisés porque murió antes. Pero entonces tradicionalmente toda esa parte se conoce como el Pentateuco, y las divisiones surgieron, hermano, un poco después. O sea, Moisés no dijo que ya escribí Génesis, ya terminé y ahora voy a empezar con Éxodo. ¿Ok? ¿Sí está captando la idea? Sino que él escribió el Pentateuco como un solo tratado completo. Ya fue en el paso del tiempo, hermanos, que este tratado se subdividió en estas 5 categorías que ya nosotros ahora pues le llamamos libros.
¿ok? Y se basaron, hermano, obviamente no fue cualquier persona que se le ocurrió dividirlo en estas 5 categorías, sino que fueron personas expertos en la materia que al estudiar el documento trazaron en el Pentateuco estas divisiones y pues la primera fue fácil, ¿no? En el principio. En la antigüedad, hermano, los libros no llevaban un título. Cuando un autor escribía un libro, el título que se le daba al libro era las primeras palabras con las que ese libro comenzaba. Por eso Génesis se llama en hebreo, que es la palabra Bereshit, significa en el principio. Esa es la primera palabra que se encuentra en el libro de Génesis cuando uno comienza a escribirlo. Y cuando usted se va al Éxodo, las primeras palabras, Welech Shemot, son las primeras palabras que están en esa sección. Y entonces ya el libro se llamó Éxodo. Pero la idea que quiero que capte aquí, hermano, es que, número 1, no fue la intención de Moisés subdividirlo en estas categorías, lo escribió completo como un tratado. Y número 2, que los libros en la antigüedad no tenían un título, un autor no decía, ok, voy a escribir un libro y le voy a poner como título tal, sino que se usaba la primera palabra o las primeras 2 palabras que estaban escritas en ese tratado para titular el libro. Hay varias formas de dividir, hermanos, el Génesis para su estudio. Una forma, por ejemplo, de dividir el Génesis es Génesis antes del pecado o Génesis después del pecado. Me parece que sí, traemos ahí una tablita. Esa es una forma de dividir Génesis. Hay personas que no solo dividen el Génesis así, hay personas que dividen toda la Biblia. Hay gente que dice, la Biblia tiene 2 secciones, desde Génesis 1:3 hasta antes del pecado y de Génesis 3 en adelante hasta después del pecado. Pero una forma de dividir el Génesis es eso, antes del pecado, después del pecado. La otra forma de dividirlo es lo que se le conoce en 10 toledots. No tiene que aprenderse todo esto, es una palabra hebrea que se utiliza para generaciones. Se divide el Génesis en 10 toledots porque hay 10 veces en el Génesis, cuando uno lo estudia detenidamente, que el libro comienza con la expresión, estas son las generaciones. Estos son los toledots, eso es lo que la palabra significa. Y habla de las que, por ejemplo, así rapidito, por ejemplo en Génesis 5:1 habla de las generaciones de Adán, en Génesis 10:1 habla de las generaciones de Noé, y así sucesivamente. Hay 10 partes que nosotros encontramos que la Biblia habla de las generaciones de un personaje X. Entonces, esa es otra forma también de dividir el Génesis y estudiarlo por los descendientes de un personaje X, comenzando obviamente por Adán, que fue el primer hombre en esta tierra. La división, sin embargo, hermanos, que nosotros estamos estudiando, o que estamos usando, mejor dicho, para estudiar el Génesis, es la división en 2 grandes secciones, que es del capítulo 1 al capítulo 11, el cual titulamos la creación, y luego, hermanos, del capítulo 12 al capítulo 50, el cual se llama los patriarcas. Lo que aprendimos básicamente, hermano, la semana pasada, en esta historia de la creación, del capítulo 1 al 11, que fuimos así por eventos y un poco rápido, es que esta es la sección de los orígenes. ¿Se acuerda? ¿Los orígenes de qué, por ejemplo? No sé si alguien recuerda, si alguien estuvo en clase. ¿Nadie? Me estoy preocupando. Fueron los orígenes del mundo, los orígenes de la raza humana, los orígenes del matrimonio, los orígenes de la familia, del pecado. Todo inició, hermanos, ahí en esa sección. Por eso esa palabra, la palabra Génesis, que es una palabra griega, significa fuente o origen, porque de ahí provino todo. En esa primera parte, hermano, dijimos que Dios no hace un estudio específico de un personaje, sino que se centra en toda la raza humana. Nos da un panorama completo de toda la raza humana. Y en la sección que vamos a ver hoy, hermanos, del 12 al 50, ya se centra ya en personajes. Una expresión que usamos fue que Dios desde el cielo hace una especie de zoom in y se concentra entonces, para empezar, en Abraham, que es el primero que vamos a estudiar de los 4 patriarcas de los que habla esta sección. El primero es Abraham, el segundo es Isaac, que es hijo de Abraham, el tercero es
Jacob, hijo de Isaac, ¿verdad? Y el cuarto, aunque en la fórmula cuando Dios se revela a Moisés no le dice, no lo menciona a José, sin embargo José también está considerado entre los patriarcas. De hecho, Génesis le da más espacio a José que aún al mismo Abraham, que es el principal, ¿no? Cuando Dios se revela a Moisés, ¿qué le dice? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y omite mencionar a José. Sin embargo, José es también un patriarca, hermano, que la primogenitura que Jacob le quitó a Rubén, no sé si usted se acuerda, Rubén tuvo un hijo primogénito que se llamaba Rubén, no heredó la primogenitura porque deshonró a su padre metiéndose con unas de sus mujeres, y entonces esa primogenitura que Jacob no se la dio a Rubén, se la dio a los hijos de José, Efraín y Manasés. Ellos recibieron la bendición de Jacob justo antes de que Jacob muriera. Por eso hay mucha gente que hace mucho énfasis en Efraín, y la Biblia hace mucho énfasis en Efraín. Efraín, mi hijo amado. Y de hecho en la Biblia muchas veces cuando usted está leyendo y habla de Efraín, Efraín es un representante de todo Israel, porque ellos fueron los que recibieron esa primogenitura. ¿Okay? Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de estos 4 personajes, pero como comprenderán, tengo 50 minutos, 1 hora para hacerlo, y no vamos a entrar en todos los detalles de todos y cada uno de ellos. Vamos a ir, hermano, así por encima. Quizás al que más vamos a estudiar es Abraham, que es el pasaje que leímos, y un poco más de José, y los demás los vamos a dejar así por encimita. Ok. Génesis, hermanos, es un libro de carácter histórico. Eso es algo que usted tiene que entender, o esa es la fe que usted debe de tener. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted comienza a leer el Génesis, usted debe de entender que está leyendo cosas que sucedieron, que pasaron. No es un libro de fantasías, no es un libro, hermano, de historias o de leyendas o de mitos. Es un libro, hermanos, de carácter histórico, y todo lo que menciona, tanto lugares, ruinas, nombres, prácticas que menciona, han sido corroborados por otros documentos que aún fueron escritos antes del Génesis. Usted debe entender, hermano, que aunque el Génesis relata los principios del mundo, eso no significa que el mundo comenzó ahí, ¿verdad? Porque el Génesis, acuérdese que fue escrito 1500 años antes de Cristo. Pero obviamente cuando nosotros rastreamos las generaciones, nosotros nos damos cuenta que más o menos, hermano, Adán había sido creado mucho antes. Hasta donde yo entiendo, de Adán a Abraham hay 2000 años, ¿verdad? Por las generaciones de la Biblia. De Abraham a Cristo hay 2000 años, y de Cristo para acá pues tenemos otros 2000 años. ¿Okay? Entonces ya había libros. Cuando el Génesis escribió, que Moisés escribió Génesis, ya existía literatura que relataba, hermanos, las historias de la creación, las historias del diluvio, las historias de la rebelión de los hombres en Babel, porque eso ya se había conservado oralmente en los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán ya habían transmitido oralmente cómo habían sucedido las cosas, se habían ido pasando esa información de generación en generación. Mucha gente no entiende estas cosas y le causa conflicto, porque cuando entonces vamos a esos documentos, mucha gente piensa, entonces Moisés no lo inspiró el Espíritu Santo, sino que tomó de estos escritos que aparentemente relatan muchas cosas parecidas al Génesis. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos documentos así rapidito. Hay un documento que se llama el Emuna Elish, que es un documento mesopotámico sobre el dios Marduk, que relata muchas cosas sobre la creación, que fue escrito antes que Génesis, y que cuando compara ciertas cosas hay ciertos parecidos. Moisés le copió. No. La épica de Gilgamesh, por ejemplo, que es un documento que relata cosas sobre el diluvio, es también antes del Génesis. La épica de Atrahasis, un documento que habla cosas sobre la creación, la rebelión del hombre, el diluvio. Y hay otras cartas que se llaman las cartas de Mari, ¿okay? Que menciona nombres, como por ejemplo menciona nombres bíblicos: Abraham, Jacob, Job, y relata actividades que son muy propias del Génesis, como por ejemplo que había migraciones de unos pueblos, que los pueblos viajaban de un lugar a otro,
que se dedicaban a la cría de ganados y que eran de oficio de pastores. Relata muchas actividades estos documentos que el Génesis relata. Pero no debemos de pensar nosotros que Moisés, hermano, tomó de ahí, sino que la postura bíblica o la postura correcta es que simplemente, hermano, tradicionalmente ya había una historia que se había relatado, pero ahora Moisés recibe de parte del Señor la revelación de verdaderamente cómo sucedieron las cosas. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Por ejemplo, los evangelios también son muy atacados porque mencionan ciertas cosas de los primeros siglos que se parecen a ciertas religiones del misterio, y entonces alguna gente dice, no, Pablo copió de las religiones del misterio que existían en ese entonces, del culto a Osiris y del culto a dioses griegos, etcétera. No es así, sino que simplemente la historia bíblica es la historia verdadera de cómo sucedieron las cosas. Okay, es el relato de Dios de cómo se dieron las cosas. Vamos a estar ahí entonces, hermano, unos minutos en Génesis 12 y vamos a estudiar un poco el llamado de Abraham. Aquí es donde comienza la historia patriarcal. Por eso esta sección se llama así, la historia de los patriarcas. Porque todo comienza con un llamado que Dios le hace a un hombre, Abraham, que todavía no se llama Abraham como nosotros lo conocemos. Todavía se llama Abraham. La diferencia es una letra, pero el significado es enorme porque Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes, en donde estaba la promesa de que obviamente dentro de esas multitudes uno iba a ser el Salvador del mundo, que es la promesa más grande que Abraham, hermanos, recibe. Cuando nos vamos a la prédica anterior, de la sección anterior del Génesis, todo termina en un caos, ¿se acuerda? Todo termina en un caos, la humanidad termina en rebelión contra Dios, tratando de construir una torre, desafiando a Dios. Acaban dispersos porque el Señor confunde el lenguaje y entonces los dispersa por toda la tierra para que desistieran de la obra que estaban haciendo. Y la situación, el cuadro es triste, es como esas películas que tienen un final que no te gustó. Ese fue el final de la sección anterior. Y todo está mal, en la tierra no hay nadie que merezca absolutamente nada. Todos en la tierra son pecadores. Dios se asoma desde el cielo y no ve a nadie digno de que Dios lo llame. ¿Okay? Abraham no era una buena persona, no era una persona devota de Dios. ¿Okay? Sin embargo, aquí es donde entra, hermano, lo que nosotros llamamos la elección divina o la elección soberana del Señor. Porque el Señor tenía un plan y ese plan lo iba a llevar a cabo. Okay, y decide llevarlo a cabo por medio de un hombre que se llama Abraham, que vive en Ur de los Caldeos, cuya familia, hermanos, son idólatras y que no merecía más que ningún otro hombre sobre la tierra ser llamado. O sea, en ningún momento, cuando Dios decidió llamar a un hombre, dijo, voy a llamar a Abraham porque es el mejor que los demás, sino de su pura gracia, hermano, lo llama y lo elige. Aquí hay un tipo de la salvación, ¿verdad, hermanos? Como el Señor dice que nos vio a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino y se metió la mano y nos sacó y nos llamó. Un llamado poderoso que nosotros obviamente no podemos resistir porque Él es Dios, ¿no? Si nosotros lo pudiéramos resistir, entonces nosotros mandáramos. Y Él nos llama, nos saca y nos aparta. No había nadie en la tierra que mereciera que Dios le dirigiera la palabra. Dios en su santidad, no había nadie que dijera, ok, le voy a hablar a fulano. Sin embargo, Dios, hermanos, le habla a Abraham y lo llama. Y es a partir del llamado que entonces Abraham se vuelve una persona especial. Note bien, no es que era especial y Dios lo llamó por ser especial, sino que es el llamado el que lo hace especial. Esto es exactamente lo que pasa con nosotros. No es que éramos especiales. Al contrario, muchos de ustedes aquí eran los más malos de su colonia, de su familia, de su barrio. No había nada de especial en ustedes, sino que ahora son especiales, y yo lo quiero creer así, pero especiales en el sentido espiritual, ¿ok? No estoy alimentando su ego, sino especiales en el sentido espiritual porque Dios los llamó, porque Dios los salvó, porque en Cristo ustedes son nuevas criaturas, somos nuevas criaturas en Cristo. Este pasaje, hermano, contiene para Abraham 3 mandamientos y 6 promesas.
2 promesas por cada uno de los mandamientos que le hace en estos 3 versículos. Los primeros mandamientos, hermano, los 3 mandamientos son: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre. El mandato es este: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. El llamado de Dios en Abraham incluyó alejarlo de personas que podían ser una mala influencia, de lugares donde él no lo quería. Incluye por lo menos estas 3 cosas: desprenderse de los afectos naturales hacia sus seres amados. Obviamente Abraham amaba a su familia, pero el llamado de Dios incluyó eso: desprenderse de esos afectos naturales. Dios quiere el corazón del creyente, hermanos, del creyente verdadero, completamente entregado a Dios, completamente rendido a Dios, que no haya ninguna influencia externa de una persona que nos pueda afectar el llamado que Dios está haciendo para nosotros. Mateo 10:37 al 39 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lógicamente, una mala interpretación de este verso crearía un conflicto, ¿no? Porque dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. Hay otro verso parecido a este que dice: el que no aborrezca a su padre, a su madre, y venga y tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Y estos versos, lógicamente, hermano, no significan que debemos odiar a nuestra familia, pero sí significan que cuando nuestros principios espirituales son comprometidos por nuestra familia o por la forma de pensar de nuestra familia, nosotros no debemos tener la menor duda en escoger a Dios, ¿ok? En escoger hacer la voluntad de Dios antes de agradar al hombre, antes de agradar a un ser querido. De hecho, Abraham, hermano, en este mandato, como que no sé qué le pasó por ahí y se llevó a Lot. ¿Se acuerda? ¿Y qué cree? Eso le trajo conflictos. Porque le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, aléjate de esas personas. A la única que se tenía que llevar, hermanos, era a su esposa. Porque con la esposa nosotros somos una sola carne, tenemos que caminar en el mismo acuerdo de servir, de buscar al Señor, de estar bien, hermanos, espiritualmente. Pero cuando se lleva a Lot, inmediatamente comienzan los problemas. Lot comienza, hermano, con ambición a mirar, dice, a Sodoma, a Gomorra. Dice que vio que Sodoma y Gomorra era un llano verde, y se empezaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham y se separaron. ¿Y sabe qué eligió Lot? Lot eligió el mundo en cierto sentido, ¿no? Porque eso es lo que representa Sodoma y Gomorra. Se han vuelto tipos de pecado cada vez que decimos Sodoma y Gomorra. De hecho, la palabra sodomía, que se volvió un sinónimo de homosexualismo, ¿no? Precisamente porque eso es lo que sucedía, hermanos, en ese lugar. La decisión, sin embargo, de Lot fue equivocada. ¿Usted se acuerda de los conflictos que le generó esta decisión? Número 1, en una guerra se lo llevaron secuestrado. Allá va el pobre Abraham con 318 siervos de su casa y unos palos. Alguien dijo una vez: y los sartenes. Y fue, hermano, y rescató a Lot. Pero después hubo otro conflicto, porque el Señor decidió destruir, hermano, Sodoma y Gomorra. Y allá manda el Señor ángeles y le dice: saquen a Lot de ahí, de ese lugar. La mala decisión, hermano, todo comenzó porque Abraham no se lo tuvo que haber llevado, pero bueno, ya se lo llevó. Por lo menos Lot tuvo que haber caminado espiritualmente, pero tomó una mala decisión. Y las malas decisiones, hermano, siempre van a tener consecuencias. Una segunda parte de este mandato es, hermano, que Dios lo llama a Abraham a abandonar el pecado. La familia podía ser mala influencia, podían contaminar a Abraham, estorbar el propósito que Dios tenía para él. Y entonces, hermano, Dios lo llama a abandonar el pecado. Mire lo que nos manda la palabra, hermano, a nosotros los llamados. Primera de Tesalonicenses 4:3. A los que el Señor, hermano, nos ha llamado, dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Déjenlo ahí un ratito, porque es que quiero que los hermanos lo vean, ese verso. Porque es que mucha gente batalla, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que me voy a mi país o me quedo aquí? ¿Será que trabajo aquí o trabajo allá? ¿Será que me caso con fulano, con mengano, con sutano, con perengano? La voluntad de Dios, si eres cristiano, es que seas santo. No es muy complicado, sí. No es muy complicado. Porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. No estoy diciendo que la voluntad de Dios es que seas perfecto. Claro, vamos a alcanzar esa perfección cuando dejemos, hermano, esta dimensión, esta era donde nosotros habitamos ahora, sujetos a un cuerpo, con lleno de pasiones, de deseos que van en contra de la voluntad del Señor. La palabra, hermano, aquí obviamente la palabra en este verso es griega porque estamos hablando del Nuevo Testamento, pero cuando rastreamos la palabra santo, santidad, en el Antiguo Testamento, que son las palabras kodesh o kadosh, según varíe, significa apartar, hermano, cortar algo y apartarlo. Y eso es lo que nosotros, se supone que ha sucedido en nosotros al nacer de nuevo. El Señor nos cortó, hermano, del mundo y nos apartó para Él. Para que nosotros ahora, hermano, glorifiquemos al Señor, dice, en toda nuestra manera de vivir. Nuestro hablar, nuestras fiestas, nuestras reuniones, nuestra forma de pensar, todo lo que nosotros hagamos debe de darle gloria, hermanos, al Señor. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el mandato que Jesús nos hace a nosotros. Veníamos escuchando en el camino hoy, cuando veníamos para acá, con la familia, un sermón del pastor David Platt, que escribió un libro radical que ya lo leímos con los ancianos, se lo recomiendo. Y puso en perspectiva, en contexto histórico, puso esta frase de tomar tu cruz, lo que significaba en el siglo I, y wow, me causó impacto. No sé si ya lo había oído antes y se me olvidó, pero hoy se me refrescó la memoria y dice que hoy nosotros vemos la cruz como un símbolo hermoso. Yo le soy sincero, yo amo la cruz, ¿sí? La cruz para mí es un símbolo tan hermoso, representa tantísimas cosas que bueno, podría dar todo un sermón sobre ese tema. Pero hoy nosotros tenemos ese concepto de la cruz, ¿no? La usamos de púlpito, en una cadenita, en un anillo, en una cadena, como sea. Yo sé que hay cristianos que de repente dicen, no, la cruz es mala, pero bueno. Pero escuche el contexto, hermano, en el siglo I, lo que significaba cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Dice el pastor David Platt que es como si hoy nosotros, en lugar de adornar nuestra casa, nuestra cruz, con una cruz o de tener una cruz en el cuello, anduviéramos cargando una silla eléctrica. Sí, porque la silla eléctrica hoy es un representante de pena de muerte, ¿no? Pena capital. Nadie adorna su casa con una silla eléctrica, tendría que ser un demente, ¿no? Para que alguien agarre una silla eléctrica y diga, vamos a adornar la casa, un cuadro de la silla eléctrica en mi casa. ¿Verdad? Es en ese sentido que los discípulos veían la cruz en el siglo I. ¿Cómo? O sea, nos estás llamando a nosotros a tomar una cruz, una silla eléctrica, por decirlo así. Un artefacto que representa pena capital, tomarla en nuestro hombro y seguirte. No era literal, obviamente, pero ¿qué significaba? Significaba negarte a ti mismo, negación del yo, para poder hacer la voluntad del Señor. Eso es el cristianismo, señores y señoras. El cristianismo es negarte a ti mismo para hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros comprendamos eso, hermano, nuestra vida va a tener un crecimiento espiritual grandioso. Mientras no entendamos eso, siempre vamos a estar luchando y peleando por nuestros derechos, por nuestros sueños. Nunca queremos perder la discusión en el matrimonio, nunca le queremos pedir perdón al que nos ofendió, siempre somos conflictivos, inmaduros, etcétera, porque no hemos entendido lo que es el evangelio. Es negación al yo. Y también, hermano, el llamado a Abraham implica dejar el mundo y sus deleites y ver al mundo con indiferencia. ¿Quién sabe qué es ver algo con indiferencia? Alguien quizás alguna vez te ha visto con indiferencia, que te ignora. Vas pasando y quizás te da la mano, pero no hace contacto visual contigo porque te ve con indiferencia. Esa actitud está mal con los hermanos, pero esa actitud está bien con el mundo.
Si tú tienes esa actitud de indiferencia con el mundo, está bien, porque esa es la forma en que nosotros estamos diciendo que estamos caminando en esta dimensión donde estamos y que el mundo realmente no llena nuestra vida. Que nosotros con quien queremos caminar de la mano es con el Señor, a nuestro futuro eterno, a la eternidad con Él. Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto no quiere decir, hermano, que tú no le vas a hablar a tu jefe porque no es cristiano, o que no vas a ser condescendiente y amable con un compañero en la escuela porque no es cristiano, o que no puedes convivir sanamente con los incrédulos. No, el mundo en la Biblia, hermano, lo que representa es el sistema de pecado. Usted algunas veces puede convivir y tiene que convivir con incrédulos porque es necesario. Cristo, cuando oró en Juan 17, dijo: no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, donde quiera que usted esté, aún conviviendo con incrédulos, lo que usted es llamado es a hacer luz, no a participar del pecado de las personas, sino a ser diferente, a hacer luz en medio de esas personas. El llamado a Abraham, hermano, como vemos, implica muchas cosas que nos aplican a nosotros los cristianos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Alejarnos del pecado lo más que podamos. Mirar al mundo con indiferencia mientras caminamos con Dios a nuestro destino eterno. ¿Esto es el cristianismo bíblico? Muchos no están dispuestos a pagar el precio, muchos dicen no, es demasiado. Pero el Señor llama, hermano, a los suyos. Los que son suyos, el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice: cuando hables a alguien mi palabra y te rechace, no es mío. ¿Habrá ovejas del Señor? No me responde. ¿Habrá ovejas del Señor hoy aquí que dicen: Señor, estoy comprometido contigo hasta los tuétanos? ¿Cuántos saben qué son los tuétanos? Pero no piensen en taquitos de tuétano, ¿ok? Los mexicanos nos comemos todo. Comprometidos con el Señor, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la verdad. Dice un proverbio 23:23, compra la verdad y no la vendas. Y hermano, nosotros tenemos que estar, hermano, firmes en el Señor. Amén. La iglesia, hermanos, no es un buffet. No, al buffet tú vas y comes lo que quieres. Tú dices esto no, esto sí. Nadie te puede obligar. Pero en la iglesia, hermano, cuando es palabra de Dios, nosotros tenemos que agarrarla toda. Le dijo el Señor a Ezequiel: come este rollo y será amargo, pero cómelo, hijo de hombre. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. La iglesia tampoco, hermano, es un club de fans donde nosotros decimos: I like it, I don't like it. Me gusta, no me gusta. No. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Jesucristo y nosotros como miembros hemos sido llamados a edificarnos unos con otros. El evangelio no consiste, hermano, en que el Señor nos llamó para salvarnos, para cumplir nuestros sueños, sino para que nosotros cumplamos sus propósitos. Pastor, pero es que yo tengo tantos sueños. De hecho, yo vine a Estados Unidos por el sueño americano. Estoy aquí persiguiendo el sueño americano. Y no es malo, hermano, que nosotros trabajemos, prosperemos, salgamos adelante, pero siempre, hermano, lo primero en nuestras vidas debe de ser el Señor. Nunca pierda de vista eso. Nunca pierda de vista que el cimiento de su vida, hermanos, es Cristo y que todo lo demás es secundario, son añadiciones, hermano, que usted, hermano, puede obtener en la bendición del Señor. A continuación vamos a ver, hermanos, 6 promesas. Vimos 3 mandatos. Ahora vamos a ver 6 promesas que el Señor le hizo a Abraham. Y estas promesas tienen el propósito de fortalecerlo en medio de estas peticiones tan difíciles. No le estaba pidiendo algo fácil, hermano. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos han salido de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré? Muchos aquí, ¿verdad, hermanos? Aquí hay personas de muchos países y que han salido de sus países, algunos por obligación. Por ejemplo, yo admiro mucho a los hermanos de Venezuela que han tenido que salir casi por obligación, no tanto porque querían salir, ¿no? Y esos son procesos
duros y difíciles que les ha tocado a muchos de ellos. Hacer algo así no es tan fácil. Para Abraham no fue fácil, hermano, los mandatos que el Señor le hizo. Y entonces le hace promesas para confortarlo, para fortalecerlo en medio de ese caminar en el desierto, donde ni siquiera le dijo es tal lado que vas a ir, sino que en el camino yo te lo voy a mostrar. Las promesas son, mire, haré de ti una gran nación, porque obviamente Abraham había quedado sin nación, había quedado sin patria, pero ahora Dios le promete iniciar una nación nueva en él. Acuérdese que ya había naciones, ya se habían formado las naciones, pero cuando Dios vio todas esas naciones, no dijo en esta nación voy a escoger para que de ellos nazca el Salvador del mundo, sino que el Señor decidió iniciar una nación nueva, de cero, por medio del llamado, hermanos, de Abraham. Y luego le dijo también, te bendeciré, te bendeciré. Porque Abraham, hermano, había tenido que renunciar a muchos privilegios, a muchas cosas o beneficios que su familia le pudiera haber dado, su padre, su familia, su nación. Pero ahora el Señor le promete, hermano, una bendición directa. Y yo creo, hermanos, que la bendición directa del Señor es mejor que todas las demás cosas. O sea, el Señor le está poniendo en balanza las cosas. Ok, estás dejando muchas cosas, tu tierra, tu familia, pero yo te bendeciré. Confía en mí, tú vas a tener mi bendición. Yo creo, hermanos, que la bendición del Señor es mejor que todos los beneficios humanos que alguien nos pueda dar. Tu patrón te trata bien, eres su favorito y te da los mejores trabajos. ¿Será mejor eso que la bendición de Dios? No. Estás bendecido, tienes todo en este país, has prosperado y te va bien. Bueno, si es en la bendición del Señor, pues gloria a Dios. Pero si lo has logrado como aquel rico insensato que dijo, he prosperado, haré más grandes mis graneros y le diré a mi alma, alma mía, come, bebe, regocíjate porque muchos bienes tienes para muchos años. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. Porque hay mucha gente que puede prosperar sin Dios. Y sin Dios, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Luego le dijo, engrandeceré tu nombre. En aquel entonces, en esta cultura, cuando alguien no podía tener hijos, hermano, se decía que se perdía su nombre cuando no podía tener hijos varones. Es posible que ya Abraham haya contemplado esta posibilidad de que su nombre iba a desaparecer, porque si usted se recuerda, hermano, él no podía tener hijos, pero el Señor le dice, yo engrandeceré tu nombre, le está dejando ver que él sería padre, que él tendría hijos. La cuarta le dijo, serás de bendición. O sea, no solo te bendeciré, sino serás de bendición para los demás. ¿Estamos bendecidos en el Señor? Sí, porque estamos benditos en Cristo. Dice que ya somos bendecidos en Cristo. Ya estamos sentados en lugares celestiales en Él. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo de bendición para los demás? ¿O nos hemos quedado con la bendición del Señor? Ay, Señor, soy bendecido en ti. ¿Tratas de hablarle el evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló el evangelio a una persona? No me conteste. ¿Cuándo fue la última vez? Trate de recordar ahorita. ¿Cuándo fue la última vez? Le voy a dar dos opciones. Tanto a un incrédulo que nunca había oído el evangelio, como a una persona que quizás está apartada del Señor y que no se congrega. Al incrédulo te tocó de cero explicarle con manzanitas y palitos, Cristo vino y no hay salvación fuera de Él. Y al que anda en rebeldía y que no sé qué, y que un día fue a una iglesia y todo eso, te tocó hacerle apología y mira, hermano, no hay iglesia perfecta y échale ganas, busque de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste ese tiempo? ¿Estás siendo de bendición para los demás? ¿Eres una bendición a las demás personas? ¿Perdonas a los que te ofenden? ¿Tratas de no ser ofensivo con las demás personas? Cuando alguien te pide un consejo, ¿le das un consejo bíblico? Cuando alguien está pasando por un problema, ¿oras por esa persona? ¿Tomas realmente de tu tiempo para orar por esa persona? ¿Lo haces de corazón, sinceramente? En la quinta promesa le dijo, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Porque el Señor estaba cuidando, ¿verdad? Abraham, protegiéndolo, iba a haber personas que iban a traer tropiezo para el llamado tan grande que había en él, de ser el padre de una nueva nación, de la cual, hermanos, nacería nuestro Salvador. En Dios, hermano, estamos seguros. Mire la protección que le da a Abraham, cómo lo cuida. Dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿qué dice?
¿quién contra nosotros? O sea, si tienes la bendición del Señor, la protección del Señor, no tendríamos que perder el sueño porque hay gente que de repente se hace tu enemiga de la nada sin que tú le hayas hecho nada, o hay gente loca que te lanza indirectas o que te mira mal o que te trata mal, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué perder el sueño por personas así? Cuando tú tienes la protección del Señor que te dice, a quien te maldiga yo lo voy a maldecir y al que te bendiga yo lo voy a bendecir. Entonces no perdamos el sueño, hermano, por cosas como esas, sino que descansemos en el Señor. Bueno, y última, la sexta promesa que le dice, y que es la más importante, es la corona de todas las otras 5, es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Uy, cuántas promesas, qué fácil, qué bendición. Yo quisiera ser como Abraham, cuántas promesas, pero no fue fácil. No fue fácil. Mire, la primera promesa, te daré un hijo, tardó 25 años. ¿Por qué? Porque la mujer era estéril. ¿Usted cree que fue fácil? Que Abraham dijo, ay, ya, estoy en las promesas del Señor. No, le tocó, hermano, confiar en el Señor, esperar en el Señor. Te daré un hijo. Sí, Señor, pero mi mujer es estéril. 25 años tuvo que esperar. La segunda promesa, te daré una tierra. Sí, Señor, pero está ocupada por 31 reyes, expertos en guerra, y yo no tengo más que este esclavo damaseno que no sabe más que ordeñar vacas. 400 años, esa promesa ya Abraham ni la vio. 400 años después de Abraham se cumplió la segunda promesa. Cuando por fin entran en el Éxodo, que es un tema que vamos a ver más adelante en esta serie, y poseen, Josué conquista Canaán y derrota a todos esos reyes, hermano. Y la tercera promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham ni lo vio, porque pasaron 1500 años desde esa promesa hasta que se cumplió cuando nació Jesucristo. El hecho de que tengamos las promesas de Dios, las bendiciones del Señor, no significa, hermano, que estamos en una cama, en un lecho de rosas y que todo está bien, que alguien te pone uvas así, todo. No. Hermano, hemos sido llamados a un llamado que implica, hermano, sufrimiento también. ¿Ok? No fue fácil, fueron promesas a largo plazo y Abraham tuvo que ser muy paciente. Pero la que él alcanzó a ver, que fue que nació Isaac, él se dio cuenta, Dios me está diciendo la verdad. Mi hijo Isaac tendrá hijos y los hijos de él tendrán hijos, y de ahí es donde vendrá la promesa de que en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Ok. Bueno, vamos a entrar a una parte, hermano, donde vamos a seguir hablando un poco de Abraham y un poco ya de cada uno de los patriarcas. Vamos a hablar más de Abraham, de Isaac casi no vamos a hablar. Isaac, aunque es llamado entre los 3 grandes patriarcas, el Génesis casi le dedica como 2 capítulos nada más. Abraham, sin embargo, se le dedican, hermano, 13 capítulos, todo Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, todo es sobre Abraham. Es el primero que vamos a ver un poquito más, a pesar de que ya analizamos este pasaje. Y luego vamos a ver un poco a Jacob y un poco a José, pero más breve. Punto 1, hermano, acá es, y es una lección para nosotros, que los patriarcas, hermanos, tenían una relación directa con Dios. ¿Okay? No había un sacerdote que ofreciera sacrificios por ellos, no había un profeta que les hablara en el nombre de Dios, no tenían Biblia, no tenían pastor, no tenían iglesia, y ellos tenían, hermanos, una relación directa con el Señor. Es hermoso cuando todos tenemos una relación directa con el Señor. ¿Por qué? No estoy diciendo con esto, hermano, que no debes congregarte, que no debes estar sujeto bajo un liderazgo bíblico, que no debes leer la Biblia. Y que, no, mi relación es directa con Dios, hasta la Biblia. No, Abraham no tuvo Biblia, yo tampoco voy a usar la Biblia. Porque en su momento Abraham no tenía Biblia, pero al Señor le plació que nosotros tengamos su palabra ahora escrita tiempo después para poder nosotros meditar en lo que Él nos quiere hablar. Y es la palabra profética más segura, hermanos. Amén. Yo soñé. Sí, está bien, pero ¿qué comiste? Yo tengo conflictos cuando alguien me dice Dios me dijo. Digo, la última vez que tuve un conflicto con alguien, ¿cómo le dijo, hermano? ¿Fue audible? No. ¿Cómo entonces? ¿Cómo le dijo Dios? Porque alguien ha dicho que si tú quieres que Dios te hable, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia.
Y si quieres que te hable audiblemente, read it out loud. Léela en voz alta. Y ahí Dios te va a hablar audiblemente a través de su palabra. ¿Ok? Tengamos entonces, hermano, iniciativa, busque del Señor. No dependa tanto del pastor, tanto de la iglesia. Ay, yo no puedo analizar ni un versículo si el pastor no me lo explica. Yo no puedo orar ni por mí mismo ni por mi hijo si el pastor no ora por mí. Yo no puedo hacer nada en mi vida si el pastor no está ahí pendiente de mí las 24 horas del día. Dígale eso a Abraham, dígale eso a Isaac. Ellos no tenían Biblia, no tenían iglesia, no tenían pastor. ¿Por qué? Porque tenían una relación directa con el Señor. Usted ha sido llamado a tener una relación directa con el Señor también. Es cierto, los pastores hemos sido puestos para pastorear, y pastorear significa cuidar el rebaño, alimentarlo con la palabra, ver por el rebaño, vendar a la que está perniquebrada, ayudar a la que está, hermano, enferma. Pero eso no significa que usted, hermano, no va a hacer absolutamente nada por su vida espiritual por usted mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué quiere que yo llegue toda la noche de a su casa, le abra la Biblia, le ponga los lentes y se la vaya leyendo? ¿O qué? No, hermano. 3 cosas hacían los patriarcas para tener una relación directa con Dios. Número 1, oraban. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Porque también resulta, hermano, que la mujer de Isaac también era estéril, igual que Sara. Pero dice que oró Isaac, habló con Dios. Hablaban con Dios los patriarcas, tenían relación directa, hermano, con el Señor. Hermanos, la oración es primordial en nuestra santificación. ¿Se acuerda que vimos un verso anterior que dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación? Y les expliqué qué es santificación: cortarse del mundo, apartarse para Dios. Pues, ¿qué cree? Esto de orar, de tener una vida de comunión con Dios, es fundamental. No hay santificación y nunca habrá santificación en tu vida sin oración. Si tú no oras, claro, pues andas amargado, energúmeno, bravo, todo lo ves mal, nada te gusta. Pues ¿por qué? No oras. ¿Cuándo fue la última vez que tú te encerraste en un cuarto? Dice Mateo que cuando quieras hablar con tu padre, cierra tu cuarto, habla con tu padre que está en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste voy a orar? Cerraste la oficina o el cuarto, lo laqueaste, te postraste y comenzaste a hablar con Dios sinceramente. Señor, ayúdame, Padre, perdóname. No, y no da nada más pidiendo, ¿verdad? Porque ahí sí, ay, Padre, que no me agarre la migra. No, sino adorando al Señor, dándole gracias. ¿Qué es el punto 2? Adoraban. Génesis 17:3. Búsquelo. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios, perdón, disculpen. Génesis 17:3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, no vamos a continuar porque solamente traigo ese verso, pero dice que Abraham se postró, y postrarse es una señal de sumisión, de rendición a Dios, donde tú estás renunciando a tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y la tercera, Génesis 12:7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Y en la tercera es, hermano, que creían lo que Dios les hablaba, creían en la palabra de Dios. Oraban, se comunicaban con Dios, adoraban postrados al Señor, ¿okay? Sin que nadie les estuviera obligando, y creían las promesas del Señor. Dice que Abraham, hermanos, edificó un altar, y esto es señal de que él está diciendo, yo creo, amén a lo que tú estás diciendo. Había una relación entonces directa, hermano, firme. Estaban firmes estas personas en lo que ellos creían, aunque el panorama era bastante desolador. Si usted, hermano, se pone firme en el Señor,
créame que como iglesia seríamos mejor iglesia, ¿eh? Créame. Quizás ya fuéramos más, quizás ya habrían llegado otras personas, porque el hambre de usted, el deseo de hablarle a los demás, el deseo de transmitirle la bendición del Señor, el conocimiento del Señor, ya habría inyectado en otras personas el deseo de buscar de Dios. Pero más bien tenemos que lidiar con que usted se está muriendo, todo raquítico, hermano, espiritualmente. Ay, es culpa del pastor. Hay gente, hermano, que siempre, mire, la gente hace esto, no ora, no lee la Biblia, no adora, que era lo que hacían los patriarcas. Y cuando están muertos, hermano, que todo lo ven mal, que todo les cae mal, porque pues no están en el espíritu, no son espirituales, son gente natural, renegada, rebelde. Entonces, hermano, quieren echarle la culpa a la iglesia. No, es culpa del pastor, yo me fui por culpa del pastor, yo ando en el mundo por culpa de la iglesia. No. Porque las personas que tienen relación directa con Dios, hermano, están fuertes en el Señor. Mire, yo tengo 17 años en el cristianismo, hermanos. Nunca alguien ha tenido que irme a visitar a mi casa para animarme a seguir adelante. Tengo 17 años en el cristianismo. Nunca han llegado hermanos allá a mi casa y que yo les abra y que me sienten en la sala. Venimos a animarle, hermano Bernardo, ¿qué pasó? Ya no lo vemos tan seguido. ¿Qué pasa? No, hermanos, miren, es que yo ahí el otro día alguien no me saludó y la verdad que uno anda buscando ayuda y en lugar de que lo ayuden. Nunca nadie me ha convencido que yo siga creyendo en Dios. Así que un día yo les digo a alguien, hermanos, fíjense que estoy teniendo dudas teológicas. Y que alguien vaya a mi casa, no, vayamos a ver al hermano Bernardo. Está teniendo dudas teológicas. Pastor, Dios existe, créanos. Yo tengo relación directa con Dios. Si ustedes me ayudan, me animan. Por ejemplo, es muy raro que alguien me diga, pastor, predicó bien. Es rarísimo. Eso casi nunca sucede, ¿no? Obviamente necesito aprender a predicar, ¿no? Pero si yo dependiera de que ustedes un día me den un feedback en donde yo diga, wow, les gustó a los hermanos. Si yo dependiera de eso, ya me hubiera colgado allá de un puente, hermanos. ¿Me entiende? Porque yo tengo una relación directa con el Señor. Hay cosas que tú tienes que hacer con Dios todos los días como si fuera tu comida. ¿Cuántos comen todos los días? Hay cosas que tienes que hacer con Dios como si fuera tu comida. Orar, leer la palabra y adorar al Señor. Justamente las tres cosas que estos hombres hacían. No deje, hermano, que la gente, cuando alguien venga y ponga una queja, obsérvalo, hazle un escándalo, así. Pues ¿cómo no va a tener quejas esta persona? Mira su vida espiritual, es un desastre. ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, agarró la Biblia y de tarea usted la comenzó a leer? Sistemáticamente, ya acabé Génesis, sigue Éxodo, sigue Levítico, sigue Números, sigue Deuteronomio, Mateo, Marcos. No estoy hablando, hermano, de ese abrir la Biblia a ver qué me depara el destino para el día de hoy. No, de amar la palabra del Señor, hermano. Pastor, es que usted es más fuerte que yo soy más débil. Es cierto, no todos tenemos la misma fortaleza espiritual, pero ¿en dónde está la fortaleza? El Señor es nuestra fortaleza. ¿Usted cree que mi fortaleza viene de usted? No, mi fortaleza no viene de usted, mi fortaleza viene del Señor. Entonces, si usted quiere ser fuerte, vaya al Señor y dependa del Señor, hermanos, en oración. El clímax de la vida de Abraham, hermanos, es un pasaje que mucha gente lo usa para atacar la Biblia, donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a leerlo brevemente, Génesis 22:1. Y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pasaje controversial, ¿verdad? Es tan controversial
que en alguna época, en el tiempo de los reyes, los israelitas lo usaban para respaldar el sacrificio de niños. Hasta ese punto, pero se está perdiendo la esencia del pasaje, porque la esencia del pasaje aquí, hermano, no es el sacrificio de Isaac, que por cierto nunca sucedió. La esencia de este pasaje es la prueba de Abraham. Y este pasaje, hermano, es uno de los tipos más grandes del sacrificio de Cristo. Y por eso está este pasaje ahí, que a veces no lo podemos entender y que algunas veces nos puede generar un conflicto teológico, pero tenemos que ver el tipo, la fe de Abraham. Cómo Dios lo pone en una situación en donde él cree a Dios, y no es una fe, hermano, necesariamente en sí mismo, sino en lo que Dios era capaz de hacer. Porque mire lo que es la fe de Abraham. Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, y aquí el autor de Hebreos nos deja ver más luz, ¿no?, de lo que pasó en Génesis, y nos da más razones. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero fíjese por qué tuvo la fe: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, la fe de Abraham consistió, hermanos, mucha gente entiende esto, que la fe de Abraham es guardar la ley. No, la fe de Abraham es que Abraham, hermanos, creyó que Dios es poderoso para resucitar a uno de entre los muertos. Es la fe de Abraham. Y la fe de Abraham estaba puesta en el Mesías prometido, en la promesa que le dijo el Señor: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está creyendo en su momento que Dios puede resucitar a Abraham, y es tipo de que Dios iba a resucitar a Jesucristo. Y esa es la fe que todos necesitamos. Esa es la fe de Abraham que usted necesita. La fe de saber, hermanos, que Jesucristo resucitó, que es la corona de su ministerio y de nuestra fe. Porque Pablo dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. ¿Ok? Y ahí llegó el clímax, hermano, de la vida de Abraham. Ahora, Isaac, la Biblia no habla mucho de él. No sé qué me pasa hoy, hermanos. Ando malo de la garganta. Pero básicamente de Isaac podemos ver esto: su sacrificio, que es figura de Cristo. Abraham le busca esposa, tuvo 2 hijos gemelos, uno se quedó con la bendición, porque ya Isaac estaba un poco malo de la vista, no veía bien. Obtuvo la bendición Jacob, el usurpador, que eso es lo que significa su nombre. Y Jacob, hermano, la Biblia habla mucho de él, del capítulo 27 al capítulo 36, todas las historias de Jacob. Vamos a ver unos versos así por encimita sobre él. Génesis 25, 30, desde ahí ya comienza a hablar de él. Hasta el 33, por favor. Dijo a Jacob, este es Esaú que está hablando: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. ¿Qué sería? Un coloradito, dirían los de Oaxaca, ¿no? Pues estoy muy cansado. Venía del campo, venía de la cacería. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Se lo cambiaron, le pusieron un apodo ahí. Edom significa rojo, colorado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura, que era la bendición al hijo mayor que se daba en aquel entonces, que tenía muchísima influencia sobre quien la recibía. Le correspondía a Esaú, porque él era el mayor. Eran gemelos ya desde el vientre, dice la Biblia, que estaban luchando. Cuando nació primero, hermanos, Esaú, pero ahí venía agarrado, hermanos, del talón, venía agarrado Jacob. Precisamente por eso le pusieron Jacob, porque los que lo nombraron le dijeron: este trató de suplantar el lugar de su hermano desde el vientre. Ya venía con esa hambre por la bendición. Y Jacob, hermanos, en la Biblia es un hombre mundano.
¿ok? Aunque es un patriarca, es un hombre mundano, es un hombre que no tiene mucho deseo de ser un hombre temeroso o seguidor de Dios. Él quiere la bendición, pero no quiere tanto al Dios de la bendición, sino que hasta que Dios, hermano, se le revela a él. Pero ya se había perdido en cierta forma en la tercera generación, se le había prometido a Abraham. Esta es la tercera generación, hermanos, en Jacob, y ya se había perdido de alguna forma esa promesa. Dios tiene que recordársela y lo llama. Y mire lo que dice Romanos 9:13. Ya vamos cerrando. Vamos a analizar un poco a Jacob. Mire cómo llamó el Señor, hermanos, a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sin haber hecho nada antes de que ellos nacieran, la Biblia dice que ya el Señor había amado a Jacob. Y esto nos causa un conflicto teológico también, porque el Señor aborrece a Esaú. Y la respuesta es, hermano, que sin Cristo todos somos aborrecibles ante Dios. Alguien le dijo a Spurgeon, yo no entiendo este pasaje, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Y Spurgeon le contestó, yo tampoco lo entiendo, pero lo que yo no entiendo es por qué Dios amó a Jacob. Porque que Dios aborrezca a la humanidad pecadora es lo normal. Lo anormal es que nos ame siendo como somos, pero nos ama por medio de Cristo. Por medio del llamado que Él nos ha hecho, hermanos, en Cristo Jesús. Si no estuviéramos en Cristo, todos tendríamos muchas razones para ser aborrecidos, hermanos, por el Señor. Pero así fue el llamado, la elección soberana del Señor sobre Jacob para que se cumpliera la promesa. Jacob tuvo sus 12 hijos, uno de ellos, hermanos, fue José, fue el penúltimo, fue su hijo amado. Génesis 50:20, por favor. Es nuestra última cita de hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Usted se recuerda, era el favorito. Jacob no lo pudo disimular, le faltó un poco de sabiduría, creo yo. No lo pudo disimular, le dio una túnica de colores. Lo mandaba a vigilar a sus hermanos lo aborrecieron. Dijeron, matemos a este soñador. Luego, para colmo, tiene unos sueños y en lugar de guardárselos en su corazón y de meditar en ellos, se los presume en la cena. Se enojan, lo venden. Usted conoce la historia. Llega a Egipto, es esclavo de Potifar. La mujer de Potifar lo acusa de intento de violación. Era mentira, ella era la que lo quería violar al pobre muchacho. Sale huyendo, lo meten preso. En la cárcel, hermano, se hace jefe de la cárcel. El panadero, el copero le cuentan sus sueños, él se los interpreta. Al copero le dijo, el Señor te va a restaurar, el faraón te va a restaurar en tu puesto. Acuérdate de mí cuando estés allá restaurado. Al copero se le olvida. 2 años después el faraón tiene un sueño. Se acuerda de José porque el faraón estaba atormentado por la interpretación del sueño. Mandan a traer a José. José interpreta el sueño. Faraón lo pone como gobernador, hermano, en Egipto, lo cual implicaba prácticamente de todo el mundo. Y entonces, hermano, viene su familia a Canaán para sobrevivir la hambruna. Muere Jacob. Y entonces los hermanos dicen, seguramente José se va a vengar de nosotros porque lo vendimos, lo maltratamos. Y él les dice esto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Es una historia fascinante, léala, va desde el capítulo 37 de Génesis, capítulo 37 hasta el 50. Es lo que más podemos destacar, perdón, de José, hermanos, es los tipos sobre Jesús. Es lo más importante prácticamente los tipos. Arthur Pink, un autor, dijo que hay más de 100 tipos en la vida de José. Por ejemplo, veamos algunos ya para terminar. El nacimiento de José y el nacimiento de Jesús fueron milagros. ¿Se acuerda? Raquel no podía tener hijos, era estéril también. Nace José milagrosamente y Jesús también nació milagrosamente porque María obviamente, hermanos, tuvo a Jesús por obra del Espíritu Santo. Otro, mire, José y Jesús fueron objetos especiales del amor de sus padres, ¿verdad? Jacob no disimuló su amor, lo puso como el favorito sobre todos. Jesús es el favorito del Padre, obviamente, de la sustancia del Padre, de la naturaleza del Padre.
José y Jesús ambos empezaron su ministerio a la edad de 30 años. Es la edad que se requería para el sacerdocio. En la Biblia 30 años habla de madurez, de compromiso, de comenzar a dedicar nuestra vida al Señor de una forma seria. Si usted ya tiene más de 30 años, póngase serio, hermano, en Cristo, porque eso es lo que representa en la Biblia 30 años. Se cree que Adán fue creado a los 30 años, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, José también. Así que para todos los que ya pasan esa edad, hermanos, ya pónganse firmes. José, hermanos, y Jesús fueron odiados por sus hermanos, ambos. Jesús no solamente por los de la carne, que dice que no creyeron en él, sino por sus hermanos judíos que conspiraron contra él, igual como conspiraron contra José. Ambos hermanos fueron vendidos por cierta cantidad de piezas de plata que representaba el precio que se pagaba por un esclavo. Ese dinero que se pagó por José como esclavo, después José terminó siendo el gobernador de Egipto. Se pagó un precio de esclavo por Jesús. Después Jesús acabó siendo no solo el gobernador, sino el rey de reyes, dice la Biblia. Ambos tuvieron túnicas que en su momento representaron realeza. La túnica de José, una túnica de colores en ese entonces, hablaba de realeza. Ambas túnicas fueron ensangrentadas. La túnica de José, los hermanos mataron un cabrito, la ensangrentaron para decir que tal vez una bestia lo había devorado. La sangre de Jesús tiñó, hermano, de rojo la túnica que él tenía. Los hermanos de José despojaron a José de su túnica. Los soldados romanos despojaron a Jesús de su túnica. La echaron, dicen, suertes. Y José y Jesús, hermanos, se convirtieron en salvadores del mundo. José salvó a Israel de la hambruna, vinieron a Canaán. No solamente alcanzó para Israel, sino para todas las demás naciones. Dice que venían otras naciones a buscar provisión. Y la salvación que Jesús, hermano, vino a dar no solamente alcanzó para todo Israel, todos los judíos, sino para todo aquel que dice su palabra que venga a Él y crea en Él, Él no le echa fuera. Así que, hermanos, Génesis es un libro, hermano, que como vemos, en José encontramos muchas figuras de Cristo, en el sacrificio de Abel, en el sacrificio de Isaac, en el arca de Noé y en muchos otros pasajes, en la escalera de Jacob, que podríamos ver, hermanos, cómo todas estas cosas apuntaban a Jesús. Y esa fue la promesa que se le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos.